Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes eh, y darle gracias a nuestro Señor de poder hacerlo a través de este medio y que, bueno, prontamente podamos hacerlo en nuestros lugares de reunión y en nuestros lugares donde sea un hogar, sea un templo, una plaza, donde sea, pero poder volver a reunirnos y alabar juntos el nombre de nuestro Señor. Esta cuarentena en la cual nos hemos visto confinados como sociedad, sin lugar a dudas, le ha dado un parate a la agenda política que sin lugar a dudas va a traer algunas cosas en los próximos meses, en los próximos años. No hace falta que me ponga a explicar cuáles son, que van a afectar directamente, van a impactar directamente sobre la iglesia y su vida, ¿no? Su institución. Se van a poner en juego los mandamientos de nuestro Señor. Pero bueno, vamos a tener una gran oportunidad para poder demostrarle a nuestro Señor realmente sobre qué cosas hemos edificado, como dice su palabra, ¿no? Si lo hemos hecho sobre oro, piedras preciosas, vamos a tener esa oportunidad. La tuvieron a esa oportunidad un grupo de creyentes que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. ¿Qué había pasado? Pedro y Juan habían ido a orar a una de las horas de las oraciones en el templo, allí en Jerusalén, y recuerdan el incidente de aquella persona inválida que estaba ahí a las puertas del templo esperando la limosna. Pedro lo mira fijamente y le dice: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, ponte de pie y anda. Bueno, esto le trajo un gran inconveniente a los discípulos. De hecho, son detenidos por los sacerdotes, son llevados ante un concilio y después son soltados. Entonces, cuando vuelven ellos a los suyos, al resto de los discípulos, dice en el verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Esto es lo que dice David en el Salmo 2:1-2. Ahora, dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, ahí en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Acá es importante observar que Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nombra cuatro cosas muy bien definidas: Herodes, Poncio Pilato, Israel y los gentiles. Herodes fue un gobernante, el cual, el primer Herodes, hubo varios Herodes, pero el primer Herodes, el Grande, gobernó en el año 37 antes de Cristo hasta el año 4. En ese momento él estuvo en dos eventos principales, y una fue cuando vinieron los magos siguiendo la señal en el cielo de que había nacido un Salvador en Israel. Entonces, ¿qué hace Herodes? Aquella enorme matanza que
involucraba a los niños de 2 años hacia abajo, porque le dijeron los magos que había nacido un Salvador, que había nacido un rey en Jerusalén. Entonces este Herodes, envanecido, bueno, no, es impresionante la historia de Herodes, no lo vamos a tocar en este momento, eh, quiere apagar inmediatamente cualquier intento de que este niño recién nacido vaya a despojarlo del poder, de su reinado, de todo el imperio que lo rodeaba a este gobernante. Eh, Ese era Herodes. Después estuvo el otro Herodes, el que le sucedió, el cual, bueno, fue el que decapitó a Juan el Bautista, el cual cuando Pilato no encuentra nada en Jesús, o sea, nada digno de muerte por todas las cosas que lo acusaban los fariseos, los saduceos, todo el concilio de sacerdotes delante de Pilato, lo envía ante Herodes. Y Herodes quería verlo a Jesús, pero realmente Jesús no le contestó nada de ninguna de las preguntas que le hizo Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes, todos los Herodes, eran descendientes de los idumeos. Los idumeos eran descendientes de Edom y Edom de Esaú. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Israel había salido de Egipto, atravesando el desierto, cuando tienen que pasar por el territorio de Edom, ellos se lo niegan. Y entonces de ahí no hay nunca más trato entre aquellos que habían sido hermanos, tanto Israel, que era Jacob, con Esaú, que era su hermano de familia, de sangre. Entonces no hay más tratos con ellos. Entonces por eso Jesús no le dice ninguna palabra, porque no se trataban los idumeos con los judíos, o los edomitas, o los descendientes de Esaú. Entonces Herodes más o menos se traduce su nombre como dragón de fuego, y algunos lo traducen como dardo de fuego. Y ustedes saben lo que dice la palabra de Dios en Efesios cuando habla de los dardos de fuego. Dice en el capítulo 6, dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, Herodes era alguien que perseguía, que mató a los niños, a los recién nacidos, que el otro Herodes decapitó, en palabras de nuestro Señor Jesús, al más grande de todos los profetas. No tuvo ningún tipo de miramientos. Decapitó a Juan el Bautista. Poncio Pilatos, como dice acá la palabra, dice: se juntaron contra tu hijo, al quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernante en aquel momento de Jerusalén. Herodes era el gobernante del resto de lo que era Galilea. Y Poncio Pilato fue un gobernante que terminó lavándose las manos. O sea que, sabiendo que este Jesús, y no haciéndole caso a las advertencias de su esposa, porque ciertamente la esposa de Poncio Pilato seguía a Jesús y quería realmente al Mesías, al enviado por el Señor, se terminó lavando las manos y fue hecho como el pueblo quiso, porque dice: porfiaban con Pilato acerca de quién era Jesús y querían realmente su vida. Entonces, tenemos que hay uno que perseguía a profetas, que mató a profetas, que definitivamente persiguió a los recién nacidos, y vayan entendiendo lo que les quiero decir acerca de las agendas políticas. Aquel otro, el gobernante que se lavó las manos, como políticamente hacen todos los gobernantes, ¿no? Todos, no, créanme, quizás esto no les guste a algunos, pero
no hay ningún gobernante bueno, no importa de qué partido sea, son todos de una sola hechura. Así como dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios fue hecho a la hechura de Cristo, así también los políticos, aquellos que militan en la política, son de una sola hechura. Y ellos van a hacer lo que les convenga hacer. No se van a fijar en las leyes de Dios, van a renegar de ellas, van a evitar todo contacto con la palabra de Dios, con aquellos que han creído en el Señor, para hacer su política a gusto de ellos mismos y de aquellos que le van a votar. Dice que se unieron con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Gálatas que cuando el apóstol Pablo está hablando de los Gálatas, y dice, en un momento dice, y estos eran algunos de todos ustedes. Dice Pablo, dice, ustedes eran aquellos que estaban sin Dios. Y en el griego esa palabra es ateos, que es sin Dios, sin el Dios verdadero. No porque ellos tenían otros dioses, pero no tenían al Dios verdadero, al Dios de salvación, al Dios que sana nuestros corazones, al Dios que puede libertarnos del poder del pecado. Y entonces estos varones le dicen, Pablo le dice, ustedes eran ateos, estaban sin Dios. O sea, a esto sumémosle la cantidad de personas que no tienen al Dios verdadero, que creen en otras cosas, que eso es Dios, pero no son básicamente personas creyentes en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué termina pasando cuando hay una persona que no cree en Dios? Dice en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios, y está en minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros no estamos con el verdadero Dios, estamos bajo el influjo del Dios de este mundo, del Dios de este siglo, el cual es Satanás, el cual ha hecho y hace que las personas tomen decisiones que a él lo favorecen, que son contrarias a las de Dios, que son Dios proclama la vida, él va a proclamar la muerte. El Señor ama al pecador, pero está contra el pecado, pero Satanás ama el pecado. Y va a hacer que pequen aún aquellos que han sido escogidos y libertados por nuestro Señor. Estos varones, estas cuatro patas, si se quiere, que se unieron contra Jesús, el ungido de Dios, nombra también a Israel. ¿Y qué es lo que es Israel en la palabra de Dios? Dice en Lucas, en el capítulo 13, acá hay un título, dice Lamento de Jesús sobre Jerusalén, y toca también algo de Herodes. Me gustaría compartírselos también, ya que tenemos este tiempo. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿No? Bueno, ahí ya tenemos lo que Herodes, que después, este Herodes es el mismo que después Pilato lo envía para que él decida qué iba a hacer con Jesús, con aquel que decían los religiosos de aquel tiempo que se autoproclamaba rey, y no era así tampoco. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, por Herodes,
He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Un día vamos a hablar del camino de Jesús. Eh, Siga mi camino. O sea, el Señor dice que ya nos trazó un camino por el cual anduviéramos de antemano. Y esto va a tener que ver con esto que yo les hablé al principio. Vamos a tener que andar por un camino y todo lo que venga en los próximos meses, en los próximos años, es parte de ese camino y es parte de esa cruz que algún día el Señor nos invitó a llevar. Es parte de todo un sistema del Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la gloria de Dios, la gloria de Jesús y su evangelio en sus corazones. Y entonces le dice, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y entonces el Señor exclama, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Hechos, en el capítulo 7, hay un incidente con uno de los diáconos de aquella iglesia, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que Dios le había dado una sabiduría que es cuando uno quiere hacer el relato del pueblo de Israel, realmente hay que leer todo lo que es el capítulo 7, porque está sintetizado de una forma poderosa, una forma que es imposible no entenderla. Y dice, antes de que lo apedreen a Esteban, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Bueno, tenemos un panorama quizás sombrío en cuanto a lo que va a llegar a venir al pueblo de Dios. Estos discípulos que estaban esperándolo a Pedro y a Juan y después se unen, le dicen al Señor, mirá quiénes se unieron contra tu ungido. No dicen contra tu iglesia. No dicen, Señor, mirá cómo persiguen a los discípulos. No, 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 no. No se ponen ellos en el lugar que no les corresponde. Se ponen en el lugar que sí tienen que tener, como cuerpo de una cabeza, que es Cristo. ¿Sí? Somos esa parte que, si bien somos miles de millones en el mundo entero de cristianos, de personas que han sido redimidas por el Señor, ellos dicen, se levantaron contra aquel que ungiste, Señor. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles e Israel. Es un combo explosivo. Pero ellos dicen algo. Dice el verso 28. Esta gente se unió para esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que sucede por un predeterminado consejo, o sea, algo que el Señor ya de antemano preparó para que sucediera. Y ahí es ahí donde nosotros tenemos que mostrarle a nuestro Señor sobre qué cosas edificamos,
sobre oro, sobre piedras preciosas, sobre todas aquellas cosas que son permanentes, que son duraderas. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y entonces ellos podrían haber dicho, bueno Señor, te pedimos que nos quites a los gentiles, que podamos irnos a vivir a un lugar donde no haya judíos, donde no existan ni los Herodes ni los Poncio Pilatos. Y hablando de Poncio Pilato, algo que dice la historia, que Poncio Pilatos terminó convirtiéndose al Señor. Después no se sabe más nada de él, pero hay una tradición que indica que él aceptó a Jesús como su Salvador, cuando el Señor ya había muerto y resucitado, ¿no? Dice, y miren lo que dice el verso 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Recuerdan lo que decía 2 Corintios, que hay un mundo, hay un gentío fuera de lo que son las iglesias, que tienen cegado el entendimiento para que no les resplandezca la gloria de nuestro Señor Jesús y su Evangelio, y que los tiene apartados de las leyes de nuestro Señor. Bueno, nosotros tenemos un gran desafío que va a venir. Estas cosas van a venir contra la iglesia, contra su pueblo, pero nunca debemos de olvidarnos esto. Vienen contra el ungido de nuestro Señor. Nosotros apenas somos sus siervos, aquellos que hemos decidido de una manera, por aquel amor que el Señor nos dio, seguirle a Él. Pero contra Él se levanta, y se van a levantar contra Él. Va a ser Él el que va a salir en defensa nuestra, y en defensa de su Evangelio, y en defensa del reino que un día vamos a ver establecido aquí en la tierra. Hermanos, Dios los bendiga. Les animo para que cuando llegue ese tiempo, cuando empiecen a venir esos ataques contra el ungido del Señor, podamos estar firmes y entender cuál era el camino y el propósito